creo que la política en los tiempos que corren fluye a una velocidad, yo diría, de vértigo, en la que prácticamente no da tiempo a digerir los acontecimientos que han ocurrido hace escasamente unos meses, cuando ya de pronto irrumpe una nueva situación. Nos ha pasado con la pandemia, estábamos todavía como sociedad siendo conscientes de la vulnerabilidad que todos hemos vivido personal y colectivamente, y de pronto viene una guerra en la puerta de Europa que provoca un incremento de la cesta de la compra, de la inflación, una amenaza en la economía que habíamos conseguido reflotar, a pesar de la caída tan importante que había experimentado durante esos meses. Eso significa que en la política tenemos que hacer, digamos que una carrera de profundidad en la que probablemente los dirigentes, los equipos que se van conformando, están más en una política que yo le llamo de relevo, en la que uno lleva hasta un determinado kilómetro el testigo para entregárselo a otro compañero que está fresco, que corre a otra velocidad, al siguiente compañero y así, hasta que llegamos a la meta final, que para el Partido Socialista es consolidar durante esta legislatura un crecimiento económico con los mayores datos de afiliación que hemos tenido en nuestra historia, con el crecimiento de la economía más importante que ha habido en los últimos años, evitando la hemorragia del mercado laboral en un momento como fue con la creación de los ERTE, con el diálogo social, con nuevos avances en derechos sociales como la ley de eutanasia, en definitiva haciendo un mejor país para la gran mayoría social del conjunto de nuestros compatriotas. Yo diría que todas las políticas que está desarrollando este Ejecutivo desde que llegó Pedro Sánchez a la Moncloa son perfectamente reconocibles para la izquierda de nuestro país. Algunas son políticas innovadoras, en donde en una era feminista, climática, que tenemos que poner el acento en determinadas cuestiones que hace 20 años pues probablemente no ocupaban la centralidad de la agenda política, hoy tienen que tener el protagonismo que merecen. Pero creo que todas las políticas que desarrollamos son políticas que están pensadas en la gente desde una visión de la justicia social, de la igualdad, de la libertad, de los avances. Decir esto es lo mismo que decir que son políticas de izquierda, que son políticas que van promoviendo el bienestar general y por tanto no salvaguardando los intereses de unos pocos. Yo creo que somos reconocibles, lo hemos sido siempre, independientemente de que una ley pueda marcar más el acento u otra ley pueda tener, pues, digamos, que un perfil pues, aparentemente menos de izquierda que el que tuvo la primera. Bueno, yo no diría crisis, pero sí diría que cada espacio político está haciendo reflexiones que probablemente son muy necesarias para volver a conquistar la lealtad y también el compromiso de los ciudadanos que deciden depositar su voto, que es lo mismo que poner la confianza en estas formaciones políticas, y creo que a veces sobra ruido, y sobra ruido, por supuesto, fuera, un ruido interesado por parte de los poderes económicos y mediáticos que defienden intereses conservadores. A la derecha le interesa hacer ruido porque eso provoca desafección, y la desafección es desigual, no se reparte igual, es más profunda en los barrios populares o es más profunda entre el grupo de jóvenes. Y al interior del gobierno creo que hay muchas maneras de visibilizar y de empoderar también para que capitalice en política el socio minoritario, que no reforzando las diferencias o subrayando aquello en lo que no estamos de acuerdo más que aquello que nos une, porque luego se va a los textos legislativos a buscar lo que no está, cuando lo importante es ser capaces de expresar aquello que somos capaces de avanzar para que la gran mayoría de los ciudadanos se puedan beneficiar. Yo diría que tenemos que escuchar más, que expresarnos mejor y tenemos que combatir ese ruido interesado que hay en nuestro entorno. Estamos legislando mucho, a veces los compañeros nos plantean que demasiado para poder explicar con detalle cada una de las medidas, pero tenemos muchas cosas que hacer, tenemos tiempos tasados también en nuestros compromisos con Europa y por tanto en una política que va tan rápida que hoy la necesidad es el impulso a la ciencia, mañana sigue siéndola, pero hay que acompañarla de disminuir los precios de la factura de la luz, pasado mañana de la disminución de la factura de los carburantes, y así hemos ido durante toda esta legislatura, pues probablemente ese ruido tan interesado por parte de algunos nos ha permitido llegar. Ahora necesitamos llegar a pesar del ruido, porque estoy convencida de que el principal partido de la oposición va a seguir sin arrimar el hombro, va a seguir sin ese sentido patriótico que le estamos pidiendo, todo lo contrario, cuantas más chinas le pongan el camino a este gobierno mejor, porque para ellos, cuanto peor le vaya a España, entienden ellos, mejor le irá a los intereses del Partido Popular.
El presidente lo ha anunciado claramente en el Comité Federal, se va a prohibir en el mismo texto legislativo que haya un traslado de esa figura fiscal a los consumidores, a los ciudadanos, a los usuarios, dependiendo de si hablamos de empresas energéticas o de entidades financieras. Lo vamos a prohibir por ley. Bueno, yo diría que evidentemente cuando se le pide a una determinada parte de la sociedad, a un sector que aporte más al conjunto de las arcas públicas, tampoco esperamos un aplauso unánime por parte de ellos. Yo creo que es lógico que trasladen, bueno, pues su resistencia a hacer esa aportación y por tanto el que digan que no están de acuerdo. Pero yo creo que es bastante de lógica que en un momento en donde todos nos estamos apretando el cinturón, que también en otros momentos pasados acudimos a sus rescates cuando ellos necesitaban por el conjunto de los ciudadanos, que ahora que tienen unas mejores cuentas de resultados porque todos los estamos pasando peor, se redistribuyan esas cargas y eso repercuta pues, en financiar, por ejemplo, los decretos ley que permiten que los más vulnerables puedan tener pues, 200 euros de ayuda, que incrementemos el ingreso mínimo vital o que toda la clase media de nuestro país, cuando reposte, tenga 20 céntimos de bonificación por litro de carburante que mete en el depósito.